¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Rajoy ha aceptado esta tarde someterse a la segunda sesión de investidura de este año. Ha aceptado, por tanto, el encargo del rey. Mañana a las 6 de la tarde será el turno de su discurso, el jueves será el turno de la oposición y de la primera votación. Y claro, en esa votación Rajoy no va a obtener la mayoría absoluta. Por tanto, los diputados volverán el sábado al Congreso y será entonces cuando la abstención del Partido Socialista hará presidente de nuevo a Mariano Rajoy. Pero entre esos abstencionistas del PSOE no estarán los socialistas catalanes, porque los 7 diputados van a seguir manteniendo el no a Mariano Rajoy. Lo han decidido hoy, además, por abrumadora mayoría en el Consejo Nacional del PSC. Ha hecho en Zarzuela lo que se esperaba. Yo he aceptado el encargo. Mariano Rajoy ha aceptado someterse a otro debate de investidura y le ha trasladado al rey que no lo hace para que haya una legislatura corta. Mi voluntad y lo que voy a intentar es que la legislatura dure 4 años. Es consciente que no será fácil y que necesitará mucho diálogo con los grupos para tener un gobierno estable, en el que aún no ha decidido quién le acompañará en la mesa del Consejo de Ministros. La verdad, no tengo perfilado mi gobierno. De momento celebra que la abstención del PSOE le permita superar la investidura. Una decisión razonable y responsable, como fue razonable y responsable en su día la decisión que adoptó Ciudadanos de negociar con el Partido Popular. De hecho, mantiene la vigencia de las 150 medidas del pacto con Ciudadanos. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo para establecer un calendario para implementar esas reformas y otras. Hablará de ese acuerdo este miércoles en su discurso, una locución en la que tenderá la mano al resto de partidos para alcanzar un pacto educativo, la reforma de la financiación autonómica y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Antes de recibir a Rajoy, el rey se reunía con el presidente de la gestora socialista. Javier Fernández ha garantizado al monarca que los socialistas se abstendrán en la segunda votación y ha recordado a los diputados díscolos que el mandato del Comité Federal es ese, la abstención. No ha querido hablar de posibles sanciones, pero ese desafío continúa porque esta misma tarde el Consejo Nacional del PSC ha aprobado saltarse la disciplina de voto y mantener el no a Rajoy. Javier Fernández no quiere ni imaginarse esa situación. No estoy en ese caso. Y aunque el PSC ya ha anunciado desobediencia, esperemos a ver qué hace el PSC. Insiste en que no hay ninguna decisión tomada, aunque se haya publicado la posibilidad de la expulsión. A partir del momento que efectivamente eso se produzca, pues reuniré a la comisión gestora y decidiremos, aunque, en fin, yo no estoy ahora mismo pensado en nada concreto y mucho menos en que eso termine en expulsiones, y estoy hablando de la posición que ahora mismo yo tengo, pero que tiene que adoptar no solamente la gestora, sino el Comité Federal. A lo largo del día ha transmitido personalmente a muchos diputados la imposibilidad de la abstención técnica, que aún piden algunos, los que votaron en contra. Parece que es como rendirnos, ¿no? Como decir, venga, estamos aquí los 84 absteniéndonos para que usted gobierne. Son 11 y va a gobernar y acatamos que sean esas 11. Fernández les llama a la responsabilidad con argumentos que también esgrimen el resto de diputados. Nosotros, cuando aceptamos formar parte de ese grupo, acatamos las normas que lo rigen y en este sentido pues las vamos a aceptar sin lugar a dudas. Fernández no quiere adelantar acontecimientos, aunque son varios los medios que han intentado señalar a quienes romperán la disciplina de voto. Y mientras en el interior del Parlamento los diputados votan la investidura de Rajoy el próximo sábado, en el exterior la coordinadora 25S intentará rodear el Congreso. Después de su encuentro con el rey, Pablo Iglesias defendía la convocatoria de la manifestación y aseguraba que se pasará a saludar a los manifestantes. Me parece saludable que en democracia los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Es algo que es además habitual en la historia de España. Yo, si tengo ocasión, saludaré la movilización, pero creo que en cualquier caso el protagonismo no es tanto de los diputados, aunque algunos eventualmente puedan saludar o podamos saludar, creo que el protagonismo es de la gente. A los diputados de Podemos les pide Albert Rivera que trabajen desde el escaño en vez de deslegitimar el Congreso. El líder de Ciudadanos se felicita porque se haya terminado una etapa gris, así la ha calificado, y llama al diálogo a PP y PSOE. Tenemos una gran oportunidad con un gobierno que ya no podrá hacer lo que le dé la gana, sino lo que este Parlamento decida y controle.
Esas son las intenciones de los líderes políticos en las vísperas de la sesión de investidura, de la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy. El pleno comenzará mañana miércoles a las 6 de la tarde con el discurso del candidato propuesto por el Rey. Se reanudará el jueves a las 9 de la mañana con el debate con todos los grupos parlamentarios. Cuando termine, se hará la primera votación en la que el candidato necesita mayoría absoluta y si, como todo apunta, no la supera, se volverá a votar 48 horas después, el sábado, donde Rajoy necesitará más síes que noes, es decir, cuando la abstención socialista permita que sea reelegido presidente del Gobierno. Terminada la ronda de contactos del Rey con los partidos, la quinta de este año, ya solo queda la sesión de investidura para que termine este calvario que llevamos sufriendo desde hace un año. Y queda descubrir si todos los diputados del PSOE se van a abstener en segunda votación para que gobierne Mariano Rajoy. Juan Luis Gordo es diputado del PSOE por Segovia y secretario segundo de la Mesa del Congreso. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué va a pasar al final en esta sesión de investidura? Usted ayer reconocía, o ha venido a reconocer en los últimos días, que espera que todos acaten la disciplina de voto, aunque entendería el no del Partido Socialista de Cataluña. Bueno, yo creo que ayer quedó muy claramente definida la posición del Partido Socialista en el Comité Federal. Por tanto, una vez definida la posición, todos debiéramos acatar esa posición, porque entiendo que no se trata de una votación ideológica y de conciencia, que en ese caso podría entender alguna abstención, y quien no lo haga con esa coherencia, pues debe pensarse si ha de entregar el acta. Una cuestión muy distinta es el PSC, que es una formación diferente y que el otro día Miquel Iceta manifestó una serie de razones con las que se puede estar de acuerdo o no, pero es una organización asociada al Partido Socialista. Pero usted entendería aún así ese no del PSC, se lo digo porque la semana pasada estaba escuchando a Abel Caballero, el alcalde de Vigo, recordar que precisamente fue la abstención del PSC el que facilitó que gobernara ya por el año 2010 Artur Mas. Artur Mas, evidentemente nunca ha sido muy de izquierdas que digamos, y en la época en la que ya se empezaba a hablar y los socialistas hablaban del famoso 3% de la corrupción en Convergencia. ¿Es coherente? Efectivamente, fue así, fue el PSC quien dio apoyo al partido, a Convergencia y Unión. Por lo tanto, la posición del PSC sería incoherente con la que se mantuvo en aquella ocasión. Pero bueno, ellos son autónomos y ellos tienen capacidad de decisión. A mí no me gustaría, a mí me gustaría que todo el grupo parlamentario socialista vaya unido y además demuestre su fortaleza y su consistencia ante un problema como el que tenemos, que es garantizar la gobernabilidad de España en el futuro. ¿Y qué cree que van a hacer los 9 diputados del PSOE que representan a Castilla y León? Bueno, yo espero y confío y estoy confiado de que todos vamos a votar donde tenemos que votar, en la misma dirección, acatando la votación del Comité Federal. ¿Y Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez... ¿Tiene alguna noticia de lo que puede hacer? Espero y deseo que asista al Pleno, ¿no? Y también, como no puede ser de otra manera, que respete la decisión del grupo y del partido, porque la decisión del Comité Federal es una decisión que nos vincula a todos los que tenemos un compromiso con nuestro partido y también con la decisión adoptada. En los últimos días, en torno a la crisis que vive el Partido Socialista, se han escuchado palabras muy gruesas. Sin ir más lejos, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, llegó a decir después del Comité Federal del domingo que el PSOE se había suicidado, optando por la abstención. Bueno, yo creo que afortunadamente, la decisión del Comité Federal del pasado domingo nos abre una vía de esperanza al futuro, ¿no? Porque hemos antepuesto los intereses de los ciudadanos españoles, dar gobernabilidad al país, que llevamos más de 300 días sin gobierno, y por lo tanto esta anteposición de los intereses de los ciudadanos a los intereses del partido es sin duda alguna lo que nos puede hacer grande. Por otra parte, el ir a unas terceras elecciones hubiese significado o bien seguir en el bloqueo político, lo cual no se puede entender, o bien que el Partido Popular alcanzase la mayoría absoluta con el apoyo de Ciudadanos, o bien a unas terceras elecciones. Y unas terceras elecciones representaría un fracaso democrático, pero también una falta de respeto a los ciudadanos. Por tanto, creo que ahora sí que podemos influir y condicionar la política del Partido Popular, cosa que antes no, y posiblemente tampoco con unas terceras elecciones. ¿Le va a pasar factura la abstención al PSOE?
Yo creo que no y confío que no, y además socialmente lo constato en la calle. Se habla mucho, se dice de que se está radicalmente en contra. Yo no constato eso y no lo constato en la calle, pero tampoco en los militantes de mi provincia. Y creo, sin duda alguna, que es una posición de responsabilidad mirando al futuro. El propio presidente de la gestora, Javier Fernández, dijo hace unos cuantos días que el PSOE se estaba podemizando. ¿Se estaba podemizando con Pedro Sánchez del Partido Socialista? Bueno, vamos a ver, eso admite distintas interpretaciones, ¿no? Yo creo que el PSOE lo que tiene que hacer es desarrollar su programa de centro-izquierda, un programa de creación de riqueza, de dar respuesta a los más desfavorecidos, y al mismo tiempo tiene que modernizar su organización y sus políticas y actuar al margen de Podemos. Yo creo que Podemos tiene su sitio natural, y su sitio natural es la vieja izquierda comunista, que sin duda alguna ha ocupado un espacio importante, pero no tiene nada que ver con las políticas socialdemócratas. El PSOE, la socialdemocracia, es imprescindible en nuestro país y sin duda alguna este es el camino que hemos elegido. ¿Pero el PSOE había abandonado ese camino en algún momento? Bueno, puede haber dado la sensación de que ha abandonado ese camino. Somos muchos los que estamos en la socialdemocracia, los que respetamos las instituciones, los que no creemos en el conflicto social, porque creemos que es malo, y los que ante todo intentamos trabajar por la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y yo creo que la inmensa mayoría del Partido Socialista está en este espacio ideológico. En ese Comité Federal del Partido Socialista del pasado domingo había 17 representantes de Castilla y León, 5 votaron por el no es no, es decir, respaldaron la postura de su secretario general, de Luis Tudanca, y el resto, 12, votaron por la abstención. ¿Eso supone un revés para el liderazgo de Tudanca en la comunidad? Bueno, vamos a ver, es una realidad, ¿no? Es una realidad que ha habido una discrepancia importante sobre un tema de fondo importante. Yo creo que es necesario que hablemos. Yo le he pedido al propio secretario regional que nos convoque, que convoque a los secretarios, que hablemos y marquemos el futuro. No debiera, vamos a respetar, yo creo que cada uno defiende dignamente su posición, somos mayoritarios los que entendemos que el posicionamiento, en este caso del secretario general regional, no nos representaba, pero no debiera implicar un conflicto interno. Pero sí que hemos escuchado también declaraciones, pues eso, bastante contundentes de una y otra parte, ¿no? De los partidarios de la abstención, de los partidarios del no, y no sé si críticas veladas. En el enfrentamiento de hace unos cuantos días entre Julio Villarrubia y Óscar Puente, no sé, dice muy poco de la tranquilidad en el PSOE de Castilla y León. Sí, efectivamente ha habido tensión, ha habido una tensión muy importante, de hecho todavía se percibe alguna manifestación, pero creo que es el momento de la sensatez. España, Castilla y León, necesita al Partido Socialista, a un partido socialdemócrata, y ahí tenemos una responsabilidad donde todos tenemos que construir camino. ¿No cree que ustedes mismos se han hecho trampa al solitario durante los últimos meses? Que este debate no lo tenían que haber tenido, pues eso, al día siguiente de las elecciones del 26 de junio, por ejemplo, y no esperar tanto tiempo. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que... ¿Y por qué no lo han tenido? Yo creo que debiéramos haber dado posiblemente este paso en el mes de marzo y en el mes de junio. Yo personalmente estaba en esta posición. Lo que ocurre es que todos somos muy respetuosos, no solamente con la dirección del partido, sino con nuestras siglas. Y otra cosa es que no lo hayamos manifestado externamente, pero sí internamente. Claro, todo converge en un momento, ¿no? Ya llega un momento donde había que tomar una decisión y donde algunos hemos manifestado lo que pensábamos desde el primer día. Tal y como están las cosas ahora, ¿qué tipo de oposición va a poder hacer el Partido Socialista a partir de la semana que viene? Porque desde Podemos le van a recordar un día sí y al otro también que Rajoy va a ser presidente gracias al Partido Socialista. Bueno, yo creo que hoy o el próximo día, cuando se invista el presidente del Gobierno, el Partido Socialista estará más fuerte. Estará más fuerte porque tendrá capacidad de influir en las políticas del partido del Gobierno. Hay una realidad. El Partido Popular en estos momentos no tiene mayoría y necesita la mayoría. Yo lo he comprobado esta misma semana en la mesa, donde paramos dos vetos que había interpuesto el Gobierno, la LOMCE, la Ley de Educación, y al mismo tiempo
la ley que reconocía igualdad de derechos entre trabajadores fijos y subcontratados. Por tanto, con diálogo, con búsqueda de puntos de encuentro, yo creo que el Partido Socialista, sin duda alguna, va a poder hacer una oposición constructiva, porque el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Otros, como Podemos, pues están a lo suyo, y que sigan a lo suyo, que es el descrédito, el conflicto social. Yo creo que ellos mismos se van a ir desprestigiando y la sociedad española lo irá viendo día a día, como solamente hay una alternativa capaz de crear riqueza, de abordar los grandes proyectos que tiene el país, y esa alternativa al gobierno es el Partido Socialista. ¿Usted cuánto cree que puede durar este gobierno? Pues tal y mire, como está el Parlamento. Todo depende de la actitud del gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero yo lo que sí que estoy viendo, porque llevo a cabo negociaciones desde la mesa, es que el propio Grupo Popular es consciente de que tienen que cambiar el chip, de que no tienen la mayoría absoluta, y sin duda alguna, buscando acuerdos, diálogos, podemos abordar grandes problemas que tiene este país, como es la territorialidad, el problema catalán, el problema importante, el cambio de modelo productivo, el futuro de las pensiones, la creación de empleo, la respuesta a las 700.000 personas que hay en nuestro país. Por lo tanto, yo no vaticinaría que pueda ser una legislatura corta. Todo depende de la altura de miras del gobierno, pero también de los que hacemos oposición. Pero vamos a ir a un problema más cercano, que va a surgir enseguida, porque van a hacer falta unos presupuestos. Y evidentemente en esos presupuestos va a haber que incluir una serie de recortes que ya ha impuesto Bruselas. ¿Ahí el Partido Socialista? El Partido Socialista tiene que actuar con altura de miras, insisto. Y los recortes, gobierne quien gobierne, esos recortes que nos ha puesto Europa son necesarios y obligados, porque si no nuestros acreedores no nos prestarán dinero y tendremos problemas con las pensiones, tendremos problemas con el pago de los funcionarios. Por lo tanto, nosotros y todos los partidos que tengan vocación de gobierno, que miren a sus ciudadanos, tendrán que buscar puntos de encuentro minimizando el deterioro y al mismo tiempo optimizando el desarrollo de sus políticas. Y en este sentido no tenga ninguna duda de que los socialistas, que tenemos experiencia de gobierno, estaremos a la altura de las circunstancias. ¿Usted cuánto cree que va a tener que durar la gestora para intentar que reine un poco más la tranquilidad y la calma en el PSOE? Es decir, ¿cuánto cree que se podrán celebrar las primarias y el Congreso en el Partido Socialista para elegir al nuevo secretario general? Pues me gustaría que dure lo menos posible, pero yo creo que tiene que durar el tiempo necesario para que se recupere el clima, la confianza y se pueda hacer un debate en profundidad. El PSOE, el Partido Socialista, hoy necesita hacer una profunda reestructuración. No sé si me atrevo a decirle que hay que refundar, pero una muy potente reestructuración en materia organizativa, en materia de política y políticas, pero también en regeneración y en búsqueda de liderazgos. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, y mucho menos se podía conseguir con un Congreso Express y unas elecciones primarias en 2 semanas. Por lo tanto, el tiempo necesario para tener un partido de gobierno y un partido realmente sólido. ¿Y esas primarias van a ser sagradas? Se lo pregunto porque la experiencia no es muy positiva en el PSOE. Los 2 secretarios generales elegidos por primarias han salido mal parados. Bueno, yo creo que hemos avanzado muy deprisa sin resolver problemas estructurales. Yo creo que nuestros secretarios generales tienen que ser elegidos por primarias, pero hay que compatibilizar. Ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Yo creo que no, yo creo que lo marcan los tiempos, pero también hay que buscar fórmulas que nos permitan el equilibrio entre la democracia directa y la democracia representativa, y también establecer figuras como la del impeachment. Es decir, un secretario general se te puede volver loco, ¿eh? Y entonces hay que buscar fórmulas para garantizar ese equilibrio. ¿No se estaba refiriendo a Pedro Sánchez? No, por favor, no, por favor, pero bueno, siempre, oiga, la figura del impeachment está estatuida en Estados Unidos, en muchas instituciones, ¿no? Y creo que es absolutamente necesario. Una duda, que igual tiene alguna pista más que no tenemos el resto de ciudadanos de este país. ¿Qué pasa con esas famosas firmas que se estaban recogiendo para promover que se adelantara un congreso y unas primarias? Bueno, yo creo que obedece más al posicionamiento en los medios y de marketing de alguna persona, me estoy refiriendo claramente al alcalde de Jun, que a otra cosa, ¿no? Pero realmente se han movido, pero yo creo que con poco éxito.
Sí, pero desde aquí mismo, desde Castilla y León, el alcalde de Valladolid fue de los que presumió enseguida de haberse adherido a esas firmas. Bueno, cada uno presume de lo que quiere, ¿no? Yo creo que a veces, lo decía el príncipe, el Maquiavelo, es más importante salvaguardar la patria que salvaguardar el alma, ¿no? Y la patria yo creo que está en la búsqueda de los intereses de los ciudadanos. Juan Luis Gordo, diputado del Partido Socialista por la provincia de Segovia. Gracias. Gracias. Buenas a noches. vosotros. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a dejar de momento el repaso de la actualidad, una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos, que llegan nuestros tertulianos. Hasta ahora. Seguimos con el repaso de la actualidad de esta jornada. Ya saben que tenemos sobre todo que hablar durante los próximos minutos de la actualidad política, porque mañana a las 6 de la tarde comienza la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy. Esta parece que va a salir bien, aunque no será el jueves, será el próximo sábado. Les presento a mis tertulianos de esta noche. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tomás Ollas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Estabas encantado, ¿no? Decías que por fin vamos a dejar de hablar del no gobierno, vamos a poder abstenernos de hablar de este tema. Bueno, luego cuando vengas habrá que hablar de la gobernabilidad, no te preocupes, que tendremos gobierno. Al final lo mismo, en el fondo la gente nos va a echar de menos con estos temas de... Pero vamos a hacer un pequeño desprecio, ¿no? Cierto es, cierto es. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No me leas todavía la prensa, ¿vale? Porque después nos vamos a meter con los titulares y antes de hablar de la actualidad nacional vamos a centrarnos también en lo que es noticia en nuestra comunidad, en las Cortes, en el Pleno. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, de las que les hablábamos ya la semana pasada y que pronostican que Castilla y León perderá 260.000 habitantes en los próximos 15 años, han calentado ese Pleno. El PSOE recrimina a la Junta que sus políticas han fracasado. El presidente Herrera responde que el Instituto Nacional de Estadística pues, también se equivoca. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los habitantes que España perderá en la próxima década será de Castilla y León. ¿Estamos ante un problema de Europa? Sí, sin duda, pero sobre todo de Castilla y León. Usted pide amparo a otras instituciones, pero tiene herramientas. El PSOE dice que la despoblación es una causa, no una consecuencia, y califica de fracaso las políticas de la Junta. Perdemos peso demográfico y eso nos va a hacer perder también recursos y financiación. Acusa además a Herrera de minimizar el problema. Usted sigue negando una y otra vez las predicciones del INE, pero sabe lo que ocurre, que como las profecías de Casandra se van a cumplir aunque usted no se las crea. No siempre no es no y que en ocasiones no es depende. En este caso vamos a vencer, si queremos nosotros, en buena medida también a estos datos, a estas estimaciones. El presidente dice que Castilla y León ya lo hizo entre el año 2000 y 2008 y que cuando el INE predecía que perderíamos 60.000 habitantes ganamos 84.000 y que hay una clave. La clave también en materia demográfica es que entre todos seamos capaces de consolidar un escenario de crecimiento económico con creación de empleo. Herrera asegura que el Gobierno está trabajando en el ámbito europeo con 40 regiones, en el nacional con otras 7 y también en la comunidad y con las provincias. Estamos esperando, como agua de mayo, que ustedes presenten no un libro, no una floritura, pero sí propuestas concretas. Le ha reiterado que le necesita para asuntos como este y que hay iniciativas sobre la mesa como el Fondo de Cohesión de Población que podría contemplar el nuevo modelo de financiación autonómica. Decía Tomás que últimamente no hacemos más que hablar del desgobierno en nuestro país, pero de la despoblación, vamos, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de todos estos líos? Y ahora que viene el Instituto Nacional de Estadística con sus negrísimas previsiones... Ese problema va a ser más largo, yo creo. Mucho más. Y más difícil de solucionar, porque en la actual situación política y económica no creo que haya ninguna política regional que sea capaz de conseguir un crecimiento de la población. No digo que haya que irse resignando, pero sí que hay que asumir una evidencia y una realidad que son prácticamente insoslayables. En cualquier caso, Óscar, ¿nos tenemos que creer al Instituto Nacional de Estadística o también, como las encuestas, hay que ponerlas en cuarentena? Hombre, cada uno utiliza los datos como le interesa. Luis Tudanca esta tarde ha dado unos datos reales en cuanto a que se ha basado en esa estadística de que la previsión en el año 2031 tendrá Castilla y León 200 y pico mil habitantes menos que actualmente, y Herrera ha apelado pues un poco a
vencer a las estimaciones, ¿no?, diciendo que otras veces ha fallado. Bueno, yo creo que el INE ha fallado menos de lo que a Herrera le gustaría que fuera verdad, porque yo he estado revisando las estimaciones que el INE ha ido haciendo desde años hacia atrás, la proyección a 10 años hacia adelante, y ha sido bastante, digamos, no ha acertado siempre, pero no ha estado tan lejos como lo que al presidente de la Junta le hubiera gustado decir esta tarde en las Cortes. Son estimaciones. Tiene razón Herrera en una cosa que ha dicho, que las estimaciones se hacen de acuerdo a una situación actual, de acuerdo a unas coyunturas actuales, pues se hacen en base a un crecimiento más bajo, a un crecimiento más alto, a diferentes casuísticas, que son las que te determinan la proyección a 10 años, que pueden estar, de repente viene un ciclo alto y vuelve a haber inmigración, o un ciclo económico, un ciclo de producción, y te vuelve a subir la población, ¿no? Bueno, evidentemente hay que creerlas en la justa medida, pero evidentemente tampoco hay que dejarlas boca abajo. Evidentemente hay que poner remedio cuanto antes a esta situación. Es verdad que también Herrera le ha recordado a Luis Tudanca que el presidente de la Junta está en contacto con otras cuantas regiones, hasta 40 regiones de Europa, que tienen un problema similar al que tenemos en Castilla y León. El debate ha tenido otros momentos álgidos, por no decir tensos, que también el PSOE le reprochaba a la Junta que pretendía inmiscuirse en el legislativo, reclamándole que se limite los mandatos de los miembros de la mesa del Parlamento y las direcciones de los grupos a través de una ley del Ejecutivo. La Junta cree que la única excusa para no hacerlo es que no hay voluntad. Y ahora nos dicen que el Gobierno, con la ley del Gobierno, quiere controlar también al Poder Legislativo, obviando la reserva del reglamento. Entonces queremos controlar los funcionarios, queremos controlar al Gobierno y ahora vamos a querer controlar también al Poder Legislativo. Mire, la regeneración yo no creo que sea controlar al controlador, y aquí hay alguien que quiere controlar a mucha gente. Como usted señala, yo señalo. Si el señor Mañueco y el señor Silván deciden no tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y les libera el grupo, pueden seguir siendo. Esa es su ética, esa es su ética. No, señoría, no. Menos postureo, menos teatrillo, menos sobreactuación, y presenten en 15 días una proposición de ley para reformar el reglamento, que se hace facilísimo. Es un artículo limitando los mandatos en las Cortes y el Código Ético. Un artículo en 15 días, firmado por todos, lectura única, y se aprueba al mismo tiempo que la ley del Estatuto de Alto Cargo. Pero no les apetece. El debate se encendía al hablar de empleo. Podemos denunciaba una gestión calamitosa del sistema de garantía juvenil y sostienen que la Junta ha dejado de ejecutar 8 millones de fondos europeos para contratos estables. El presidente Herrera reconoce que el sistema es insuficiente, pero recuerda que la tasa de ninis en la comunidad es de las más bajas del país. El debate sobre empleo, también en torno a los autónomos, se centraba entre Herrera y el líder de Ciudadanos, en este caso en torno a la protección que reciben estos autónomos en nuestra comunidad. Un contrato indefinido en 2015 y 51 en 2016 es el pobre balance, según Podemos, que deja en Castilla y León la aplicación del sistema de garantía juvenil. A mí, señor presidente, si fuese usted, se me caería la cara de vergüenza. Para Pablo Fernández es incomprensible que apenas se haya ejecutado el 40% de los casi 57 millones destinados a la comunidad hasta 2020. Están llegando millones de euros de la Unión Europea para que ustedes creen empleos de calidad indefinidos, y ustedes solamente crean empleos indefinidos para el 0,35 de los jóvenes inscritos. 17.000 ha recordado Juan Vicente Herrera, quien reconoce errores en el sistema que se están corrigiendo. Y otro dato, aquí el 85% de los menores de 30 años estudian o trabajan. Tenemos la tasa, entre comillas, de ninis más baja de las comunidades autónomas, después de las 2 comunidades forales y de Cantabria, el 15%. Y por lo tanto, algo estaremos bien. Los gestos con los que Fernández escuchaba al presidente dejaban este momento. Tranquilice a la niña del Señor Fernández, guarde silencio. En tono más tranquilo, Ciudadanos ha responsabilizado a la Junta de los 1.500 autónomos perdidos en el último año. No tienen autocrítica, no hay realismo, no están los
autónomos en el diálogo social. Y ustedes se lo siguen poniendo muy difícil todos los días. Los autónomos afiliados suponen el 22,6% de todos los afiliados. En el caso concreto de España, 18%. 5 puntos más que, según el presidente, evidencian la fortaleza de nuestros autónomos. Bueno, en los últimos tiempos los cronistas parlamentarios se están frotando las manos con esos debates tan intensos entre Juan Vicente Herrera y el líder de Podemos, Pablo Fernández, ¿no? Hoy Herrera decía, tranquilice a la niña del exorcista. No es la primera vez que, que habla de la niña del exorcista de Herrera, pero en debates previos también se ha notado bastante tensión. Ha pasado la tensión a la bancada de Podemos, porque Luis Tudanca ha adoptado una posición, yo creo que ya lo hemos hablado, mucho más tranquila, ha bajado el perfil en estas semanas, pues porque al final uno recibe lo que da, y si das bien al presidente, el presidente te devuelve con la misma moneda, ¿no? Entonces, como ha bajado el perfil Tudanca, también el presidente ha bajado el perfil en ese sentido, y se está centrando esa agresividad más entre Pablo Fernández y Juan Vicente Herrera, y hoy se ha puesto otra vez de manifiesto. Hace unos días, en el pleno de hace 3 semanas, fue Pablo Fernández el que llamó ignorante supino al presidente, y ha sido el presidente el que le ha devuelto la moneda. Bueno, como se pueden imaginar, tenemos que hablar de lo que está pasando en la política nacional, de esa sesión de investidura que comienza mañana, pero antes de meternos en ese jardín vamos a escuchar o vamos a ver lo que nos cuentan los periódicos de nuestra comunidad este miércoles. Con ellos viene Ernesto. Y Ernesto, esta noche, ¿con qué quieres empezar? Bueno, pues empezamos con noticias que tienen que ver con el desarrollo ferroviario de 2 ciudades, de Burgos y de León. Bueno, de cómo pagar el desarrollo ferroviario, mejor dicho. Diario de Burgos titula en su primera que solo un pacto in extremis evitará que la ciudad asuma toda la deuda del consorcio por el desvío ferroviario. Un informe del catedrático Jiménez Blanco sobre responsabilidad municipal en el agujero económico no despeja muchas dudas, pero subraya la posición inicial de desventaja del ayuntamiento con respecto a las cajas. Y la Nueva Crónica de León destaca en su primera que ya arranca la obra del soterramiento del AVE, que acabará en 2 años. La ejecución se inicia mientras se tramitan los cambios en el diseño inicial. Diario La Razón abre sus páginas de Castilla y León con el pleno parlamentario, el pleno de las Cortes. Herrera recuerda a Tudanca que trabaja con 40 regiones de la Unión Europea para frenar la despoblación, y también le asegura que espera como agua de mayo las propuestas del PSOE al Consejo de la Población. Diario de Ávila. A propósito de las estaciones de servicio, la asociación defiende que las gasolineras mantendrán empleo con la regulación que el Bocil publicó este martes. El Mundo Diario de Valladolid, la baja demanda pone en peligro 31 másteres de la Universidad de Valladolid. Y también el diario ABC recoge en las páginas de Castilla y León que el Consejo de Cuentas plantea la supresión de 20 títulos en las universidades públicas, y también concluye que pueden eliminarse 79 másteres con menos de 15 alumnos de media. También el diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León que el presidente Herrera pide al Gobierno de la Nación que la Universidad de Salamanca siga con la formación de la policía que había sido encomendada a la Universidad Católica de Ávila. Diario de León destaca en su primera la imagen de la Cultural que mañana va a disputar ese desafío de líderes, de partido entre líderes, y las palabras del entrenador de la Cultural que les dice a sus jugadores: miradle a los ojos al Real Madrid para que no salgan acobardados al terreno de juego. Diario de Soria, por su parte, destaca en la primera el hermanamiento entre la región italiana de Alba y Soria a propósito de sus trufas, la trufa blanca de Alba y la trufa negra de Soria. Gracias, Ernesto, y cuídate esa voz, que mañana no vas a poder cantar los goles de la Cultural leonesa, ¿eh? Bueno, habrá que esforzarse. Habrá que esforzarse. Bueno, vamos a hablar ya de la sesión de investidura, pero vamos a comenzar hablando de la abstención del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque lo último tiene que ver con esa decisión del Consell Nacional del Partido Socialista Catalán, del PSC. Abrumadora ha sido la mayoría de los miembros de ese Consell que han decidido mantenerse en el no. Vamos, han sido 241 votos por mantener el no y tan solo una abstención. No sé,
Imagino que habrá sido la de Carmen Chacón, que formará parte de ese consell. No lo sé. El caso es que, a continuación, una vez conocido ese resultado, ha habido un comunicado de la Comisión Gestora del Partido Socialista que lamenta profundamente esta decisión del PSC, patatín patatán, pero lo más importante, lo mollar de este comunicado, la decisión del PSC, dice textualmente, supone una ruptura unilateral en la leal y exitosa unidad de acción que PSC y PSOE vienen manteniendo desde 1978 sobre la base de la defensa de los valores del socialismo democrático y de un trabajo compartido en defensa del progreso de España y de Cataluña. ¿Esto qué significa? ¿Ruptura con el PSC? Yo creo que parece que hay como un poco de doble lenguaje, lo deja ahí, ¿no? O sea, ruptura ¿en qué términos? O sea, porque es cierto, desde mi punto de vista, que no lo deja claro. Lo que sí que tengo claro es que evidentemente la gestora del PSOE tiene la obligación, antes de llegar a la votación decisiva del sábado, de advertir de lo que puede pasar, que no quiere decir que vaya a pasar, pero tiene la obligación de advertir de lo que puede pasar si se incumple la disciplina de voto. Hombre, como mínimo, el PSOE tiene que replantearse el protocolo de relaciones que mantiene con el PSC, eso como mínimo. Ya no hablo de rupturas ni hablo de expulsiones, pero tiene que replantearse las relaciones que existen entre los partidos. Entre otras cosas porque hay una cosa que es absolutamente ilógica, y es que el PSC esté representado en los órganos federales del PSOE y el PSOE en cambio no tenga nada que decir en los órganos del PSC. Entonces, bueno, evidentemente es una ruptura unilateral, por supuesto. También es cierto que, bueno, que esos protocolos pues marcan diferencias especiales, no sé qué. Es también cierto que Cataluña es un problema muy concreto y que el PSC está inserto en esa sociedad y que es preciso tenerlo en cuenta. Pero vamos, a mí me parece claro que como mínimo el PSOE tiene que, con respecto al PSC, tiene que establecer una nueva fórmula de acuerdos y de cooperaciones. Bueno, ¿hay quien habla directamente de volver a refundar el PSOE en Cataluña? Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no se corta un pelo a la hora de hablar. Estamos hablando yo estoy hablando de las relaciones. Ha dicho hoy que ahora el PSC no le aporta prácticamente diputados al Partido Socialista. En los tiempos de Zapatero llegó a aportarle hasta 25 diputados, pero ahora son 7 histórico. Y además considera que le está restando votos en el conjunto del país, en el resto de España. Pero al PSOE no le aporta votos prácticamente ni él mismo. Bueno, esto no sabemos qué pasará con el PSC, aunque el problema viene de lejos, no es puntual en estos momentos, pero ¿qué pasará? Hoy Javier Fernández ha dicho que nada de 11 abstenciones exclusivamente, que todos a cumplir con lo que se mandó, con lo que se dictaminó en el Comité Federal del pasado domingo. Es decir, que los díscolos, que todavía a ver los hilos, respetarán o no respetarán la disciplina de voto. Eso es lo que el mandato del Comité Federal es la abstención de todo el grupo parlamentario. Por lo tanto, además ayer hubo otro episodio, que es que los 8 líderes territoriales que estaban en el no es no solicitaron la posibilidad de la abstención técnica y igual que hoy, con la misma inmediatez casi que hoy, la comisión de la gestora hizo un anuncio en el que lo rechazaba. Hombre, yo creo sinceramente que de aquí al sábado pueden ocurrir cosas, puede haber cambios de opiniones y a lo mejor lo que realmente puede llegar a ocurrir es que esa abstención técnica que la gestora ha rechazado la hagan precisamente los del no. O sea, yo estoy pensando ahora que posiblemente todos estos 10, 12, 14, 15 o 16 diputados que están por la labor de no apoyar ni con la abstención la investidura de Rajoy, sean ellos los que al final decidan abstenerse, porque eso tendría que asumirlo el partido. No bastaría. Eso tiene un castigo, evidentemente. O sea, si esos 15 diputados que no están de acuerdo con la abstención no van al pleno ese día, evidentemente tiene un castigo, pero es infinitamente inferior que votar. El problema es que el castigo puede ir desde los 600 euros a mandarles al grupo mixto. A mandarles al grupo mixto, pero ahí comienza la verdadera bronca. Si los mandas al grupo mixto,
cómo se queda el PSOE en el grupo Parlamento. Tercer grupo. Exactamente. Pierde se queda muchas. Esta misma noche, Juan Luis Gordo, el secretario, el diputado del PSOE por Segovia, que es partidario de la abstención, ha dicho que igual lo más coherente es que entregaran su acta. ¿Creéis que eso va a pasar? Por una parte, evidentemente, lo lógico sería en un sistema como el que estamos, de listas cerradas, en el que te eligen, en el que tú has conseguido un acta no por ser fulano de tal, sino porque integras una candidatura de un partido que te ha incluido a ti. Evidentemente el acta, aunque sea personal, que eso es una cuestión que también se debería empezar a revisar, se debería empezar a revisar. De todos modos, Juanma, no seas ingenuo. O sea, hay una cosa que resulta evidente. Si en este país dimite una persona de cada 500 y muy de vez en cuando, no esperes que empiecen a entregar el acta a todos los diputados del PSOE porque están en desacuerdo. Eso todavía está por ver, qué es lo que pasa definitivamente con los díscolos y si habrá o no habrá alguna sanción. Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, tampoco lo ha querido dejar claro, ni muchísimo menos. Vamos con la investidura, que comienza mañana a las 6 de la tarde con el discurso del candidato de Mariano Rajoy. ¿Y vosotros qué esperáis de ese discurso? ¿Os esperáis alguna sorpresa? Yo personalmente no solo es que no espere nada, porque me da la impresión de que será prácticamente idéntico al que hizo en la investidura anterior, sino que sinceramente no me interesa. A mí me interesa el siguiente paso. A mí me interesa el gobierno Rajoy. Y es donde va a empezar a estar un poquito la marcha, digamos, ¿no? Es donde va a empezar a verse por dónde respira Rajoy, qué puede ser, qué puede no ser, quién queda dentro, quién queda afuera, qué ocurre con Soraya y con Cospedal, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente interesante, pero la investidura prácticamente es un trámite ahora mismo. En el discurso en sí me imagino que tendrá que hacer, no sé, no podrá ser el mismo discurso que pronunció hace un par de meses, cuando lo intentó por primera vez. Tampoco puede variar el discurso si no ha variado su política, y no tiene por qué variar. Varía un poco. No tiene por qué variar. Hombre, no tiene por qué variar en cuanto a que tú tienes unos planteamientos y una ideología que se va a mantener. Y no hay ni por qué establecer ningún cambio. Los cambios vendrán cuando tengas que amoldarte y hacer pactos para sacar adelante todos los problemas que va a tener un futuro gobierno de Rajoy. Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de ese discurso de Mariano Rajoy mañana a partir de las 6 de la tarde, pero también estaremos más pendientes aún, si cabe, de los 16avos de final de la Copa del Rey, del partido que enfrentará en el Reino de León a la Cultural Leonesa y al Real Madrid. Ernesto, ya estás nervioso, ¿no? Ya estás velando armas a los líderes de Primera División, el Real Madrid, y de su grupo de Segunda B, la Cultural Leonesa. Tú esperas un alcolconazo, ¿no? Bueno, dilo. Sí, y casi lo deseo de verdad, pero bueno, lo deseas mucho. Creo que después hay un partido de vuelta en el Bernabéu y en fin. Las grandes estrellas no juegan. Hay que ir con un resultado suficiente para ir tranquilos a Pero no viene Cristiano, ni Benzema, ni... No, la BBC no viene. Bueno, pero no viene ningún jugador del filial, son todos profesionales del primer equipo. Eso por supuesto, pero evidentemente, teniendo en cuenta que se ha puesto el club con lógica, tampoco vamos a acusarles de nada, han puesto precios de BBC para entrar al campo. Es una pena que no esté la BBC, claro. Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es el poderío y la imaginación de los comentaristas deportivos. Duelo de líderes. O sea, no se cortan ni un pelo. ¿Es así? ¿Y no mienten? Duelo de líderes. No, no hemos mentido. Mentira no es. Entonces, es así. Pues mañana les contaremos. Esperemos que nuestro equipo, en este caso la Cultural Leonesa, pues haga la auténtica machada, aunque lo lamentemos dentro de unos cuantos días. Los merengones, digo. El caso es que vamos a hablar además de otro asunto, porque quiero conocer vuestra opinión sobre una de las polémicas del día. Os voy a enseñar la imagen del Cristo del Otero, convertido en un peculiar Óscar, ¿no? Esta estatuilla del Cristo del Otero ha generado bastante polémica y se ha emprendido, de hecho, una recogida de firmas para que se retire el trofeo ideado para el festival Terroríficamente Cortos.
ya ven, es la imagen del Cristo del Otero, la imagen más característica de Palencia, pero cadaverizada, si lo podemos denominar así. ¿Es para tanto la indignación o no? Vamos a ver, lo real es que está de moda, porque después del famoso Cristo, luego ha aparecido el famoso niño de Ontario, etcétera, etcétera, está de moda esto. Pero bueno, esto por lo menos tiene su lógica, porque el otro es absolutamente ilógico. Esto por lo menos tiene su lógica, es un ciclo de cine de terror. Bueno, claro, en cualquier caso, yo personalmente no lo considero ofensivo. Otra cosa es que eso cada persona en conciencia y los creyentes pueden tener, lógicamente, una opinión totalmente contraria a la mía. Yo, en principio, no lo considero ofensivo o no considero que tenga esa intencionalidad, pero evidentemente no es de lo más fino que yo he visto. 20 segundos. Coincido. Yo creo que el uso de esa figura, yo creo que coincide por la estilización con los Oscar, y bueno, pues han hecho un uso de la imagen que, pues, como comentaba Tomás, pues hombre, pues con el uso de determinados símbolos, sobre todo religiosos, se sabe de sobras que se genera polémica. A lo mejor es lo que se buscaba, ¿eh? Gracias, posiblemente. Gracias, Óscar, gracias, Tomás. Gracias. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero mañana. Después del duelo de líderes, que no le gusta a Tomás. Pero preparados para celebrar. Hablando del partido entre la Cultural Leonesa y el Real Madrid, vamos a terminar también con cine, porque en la Seminci, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, se ha celebrado este martes la Gala del Cine Español, y este evento ha servido también como escenario para la entrega de sendas espigas de honor a la actriz Geraldine Chaplin y al que ha sido director de la Filmoteca Nacional, José María Prado. Chaplin ha recibido la espiga de manos de su hija. Su larga trayectoria, muy vinculada al cine español, le hace merecedora de este galardón. A José María Prado le han arropado los directores de las Filmotecas Regionales de España. Su labor de conservación y difusión de nuestro patrimonio fílmico han sido claves para recibir esta espiga. Nos marchamos ya, recuerden, desde las 7:30 las noticias madrugarán aquí en Castilla y León Televisión con Pilar Ruiz y nosotros les esperamos al filo de la medianoche. Gracias amigos, que descansen.